Vamos a continuar con la segunda parte de los principios básicos de resonancia magnética de cráneo. Y ahora sí viene lo bueno. Ya una vez habiendo tenido la clase de la física y de lo de reconocer las secuencias, ahora lo que está más interesante, cómo abordar unas imágenes por resonancia de cráneo y patologías. Entonces, como saben, nosotros los radiólogos siempre tenemos que tener un abordaje sistemático para, es como una lista que siempre tenemos que recordar, eh, analizar en todos los estudios, ya sea una placa, una resonancia de cualquier lado, tenemos que tener un abordaje y cada persona tiene su sistema y cada persona tiene su orden, pero el chiste es que veamos todas las estructuras porque si no vienen los errores y hay incluso errores ya establecidos y descritos en radiólogos, por ejemplo, los errores de satisfacción, cuando ves un hallazgo y después, porque ya explicaste el diagnóstico o ya encontraste la causa de la razón por la que pidieron el estudio, tu nivel de atención baja y dejas de ver el resto de las estructuras cuando pueden tener también patología. Entonces, por eso necesitamos ver todo. Y en el cráneo hay un abordaje sistemático muy particular porque aparte de tener que ver la anatomía del cerebro, el volumen, la intensidad del parénquima cerebral, tenemos que ver las estructuras de la línea media, tenemos que ver los ventrículos, tenemos que ver los senos paranasales, las órbitas, la base del cráneo, todo. Muchas veces los clínicos piden estudios por ejemplo, cefalea, y uno está ahí, busca y busca en el cráneo y no se da cuenta que el paciente en realidad tiene una sinusitis, por ejemplo, y eso podría estar explicando la cefalea. Entonces, por eso es importante ver todo. Bueno, vamos a empezar por la anatomía. Es muy difícil conocer completamente la anatomía del cerebro con cada surco, cada estructura, pero para eso nos sirven todas las herramientas que tenemos en Internet. Entonces, si no se acuerdan exactamente, pueden dar una descripción en general de dónde están las lesiones, si el lóbulo frontal, el parietal, occipital, pero si aparte quieren ver exactamente dónde está en el surco específico o en el giro específico, pueden irse a internet y verlo. Y al final les voy a pasar algunos recursos que les pueden servir. Entonces, no nada más es saber la anatomía del cráneo, o sea, cómo está configurado el cerebro, también necesitamos saber, por ejemplo, el tamaño de los surcos, en casos de pacientes que tienen, por ejemplo, polimicrogiria, que son surcos, que son giros muy pequeños y muy delgados, por ejemplo. La morfología de los surcos en pacientes que tienen, por ejemplo, lisencefalia con disminución del patrón de surcos, con las cisuras silvianas desplazadas hacia posterior y también la profundidad de los surcos. Y eso está muy relacionado con el volumen cerebral. Entonces, tenemos que también ver qué tanto, por ejemplo, ustedes que van a ver adultos, la mayoría del abordaje del volumen cerebral se va a clasificar dependiendo de que si es una atrofia generalizada, o sea, todo el parénquima está atrofiado, o de predominio. Y también la diferenciación de sustancia gris y blanca, por ejemplo, en pacientes que tienen displasias focales corticales, y muchas de esas se relacionan con epilepsia, va a haber una pérdida de la diferenciación sustancia gris y blanca, y en este caso está muy focal y muy bien ejemplificado, pero muchas veces no es tan evidente y nada más lo único que ves es una pérdida de la diferenciación. En el caso de las demencias, como les dije, muchos de los hallazgos están interrelacionados, pero dependiendo del área del cerebro que está atrofiada, podemos más o menos darnos una idea qué tipo de demencia puede ser. Por ejemplo, en el Alzheimer, la atrofia se localiza más frecuentemente en el hipocampo y en los lóbulos temporales. En el caso de las demencias vasculares, puede haber atrofia y puede ser generalizada, pero el hallazgo más característico es que hay
hiperintensidades en FLAIR alrededor de los ventrículos y eso básicamente refleja leucopatía microvascular. En caso de la demencia frontotemporal, ahí esta imagen lo ejemplifica muy bien cómo los lóbulos temporales son los que están atrofiados y como ven, los lóbulos parietales con los giros están completamente normales. Y también hay otros casos donde, por ejemplo, hay demencias, hay patologías que tienen atrofias muy características en ciertos lugares, como por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, que tiene una atrofia del mesencéfalo específicamente. Y eso es lo que da el característico signo del colibrí o del pico. En el caso del Alzheimer, que es de lo que más vemos también, es básicamente esa atrofia de los lóbulos temporales, pero también ha habido estudios que han demostrado que puede haber una disminución del pico de N-acetilaspartato en la espectroscopía. Y bueno, esta atrofia es muy fácil identificarla porque ves que los giros están delgados, que los surcos están prominentes, que las astas temporales de los ventrículos laterales también están prominentes. Y bueno, eso es característico. Obviamente no es diagnóstico, pero es sugestivo. En el caso de la intensidad del parénquima, esto es lo que muchas veces nosotros vemos en los escenarios agudos, como los infartos, la hemorragia, la desmielinización. Para eso, si se acuerdan, la clase pasada que vimos que las secuencias de susceptibilidad magnética son muy buenas para detectar hemorragia, como la hemorragia también tiene un patrón característico por resonancia magnética. No siempre es de una característica porque dependiendo del estadio donde se encuentra la hemoglobina, ya sea en metahemoglobina, oxihemoglobina, desoxihemoglobina, es la intensidad de señal que nos va a dar. Entonces puede ser que a veces una hemorragia muy aguda esté hiperintensa en T1 y T2 porque la sangre es hiperintensa en T1, pero al momento de estar muy líquida, como el líquido es hiperintenso en T2, se puede ver hiper en las dos. Cuando va pasando el tiempo se puede ir cambiando y cuando está en el estadio crónico, como la hemoglobina ya está extracelular, como en estos casos donde la susceptibilidad magnética está hipointensa, es muy fácil verla. Y esto es lo que se ve muy frecuentemente en los pacientes con encefalopatía amiloide. Y la desmielinización, que básicamente, si se acuerdan, cuando nosotros vimos las secuencias T1 y la sustancia blanca del T1 que tiene grasa, por eso veíamos que la sustancia blanca en el T1 estaba más hiperintensa, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hay desmielinización, esa grasa de esa sustancia blanca se pierde, entonces esas áreas se vuelven hipointensas en T1 y se reemplazan con agua. Entonces, bueno, no líquido completamente, pero se reemplazan básicamente con edema. Y ese edema se ve hiperintenso en T2 o en FLAIR. Entonces, esta es una imagen de una secuencia, una adquisición sagital FLAIR, donde vemos esas áreas de hiperintensidades alrededor del cuerpo calloso y de los ventrículos laterales, y estos son los famosos dedos de Dawson en pacientes con mieloma múltiple. En el caso de las masas, que cuando pensamos que vamos a ver una resonancia magnética, creemos que las masas es lo más fácil de identificar y lo más fácil de decir, bueno, pues tumor, ya aquí se acaba el algoritmo hacia el neurólogo, hacia el neurocirujano. También necesitamos saber si las masas son intraaxiales, o sea, dentro del parénquima cerebral, o extraaxiales, porque de eso depende el diagnóstico diferencial. Las masas intraaxiales aquí parece que es muy obvio que uno está intraaxial, otro es extraaxial, pero muchas veces no es tan obvio, sobre todo en estructuras que, por ejemplo, están alrededor de la fals. Y este es el caso de un paciente con un glioblastoma multiforme. Y este es el caso de un paciente con un meningioma. Y si se fijan, hay algunos signos que nos pueden ayudar a ver si esto es intraaxial o extraaxial. Por ejemplo, los meningiomas tienen algo que se llama cola dural, que es que refuerza la dura madre que está alrededor.
Otro signo es el signo del surco, del menisco. En el caso de las masas intraaxiales, signo de la garra, porque el parénquima que está alrededor está, se ve como una garra abrazando a la lesión. Entonces hay muchas maneras de identificar masas intra o extraaxiales y dependiendo si están también supra o infratentoriales, o sea, arriba del cerebelo o en el cerebelo o puente y mesencéfalo y bulbo, son los diagnósticos diferenciales que vamos a tener. Las estructuras de la línea medial, pues lo mejor para valorarlas son en las secuencias sagitales, porque obviamente están así. Obviamente todo esto se valora en todas las secuencias que te den, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos que ver que, por ejemplo, el cuerpo calloso esté completo, que no haya agenesia, disgenesia o agenesia parcial del cuerpo calloso. Esta glándula que ven aquí es la hipófisis y la hipófisis normalmente en la parte posterior, en T1, tiene un foco hiperintenso, T1, que es la neurohipófisis. Entonces, muchas veces cuando no está presente este foco hiperintenso, estos pacientes tienen, es un signo de diabetes insípida. Entonces también tenemos que ver que haya hipófisis, porque por ejemplo pacientes que tienen pseudotumor cerebri y que tienen la silla turca vacía, pues aquí vamos a ver que la hipófisis está toda aplastada. La glándula pineal, por ejemplo, pacientes que tienen tumores en la glándula pineal, justamente en la línea media vamos a ver lesiones adyacentes al cuerpo calloso. Tenemos que, esta es una secuencia y una imagen muy buena para ver, por ejemplo, el cuarto ventrículo, la morfología del cerebelo, que no haya atrofia cerebelar, que las amígdalas del cerebelo estén por arriba del foramen magnum, y como ven aquí, este es el hueso occipital, este es el clivus. Entonces, la línea que se dibuja entre el clivus y el hueso occipital es el foramen magnum, y las amígdalas tienen que estar por arriba de él. Hay una variante anatómica que es el Chiari, que obviamente las amígdalas pueden estar un poquito más abajo, pero no tienen que pasar de más de 5 milímetros. Y obviamente la clínica del paciente, ¿no? Si el paciente fue incidental este hallazgo y el descenso amigdalino es leve, no tienen que estarle hablando de que, se está herniando este paciente. No, porque eso puede ser una variante normal. En cambio, si hay un paciente que tiene edema y están viendo ese descenso, a veces un descenso incluso de menos de 5 milímetros, pero con mucho edema cerebral, con hidrocefalia, eso puede ser mucho más grave. Y para que se den una idea, pues todas estas estructuras son muy difíciles de diferenciar a veces, pero para eso, les digo, tenemos estos como recursos que nos pueden hacer recordar la anatomía, porque obviamente esto es muchísima información, ¿no? Entonces, bueno, como ya les había dicho, la parálisis supranuclear progresiva y con el signo del colibrí se evalúa muy bien en la línea media. Este es un ejemplo de un paciente con hipertensión intracraneal idiopática, donde se ve que el líquido cefalorraquídeo está herniado hacia la silla turca y la hipófisis, como se dan cuenta, está toda aplastada. Entonces, pues ese es el signo. Tenemos también que ver la morfología y el tamaño de los ventrículos. Entonces, los ventrículos laterales, pues sabemos que están en pares y que tenemos unas astas anteriores, unas astas posteriores, o las anteriores también se llaman frontales, las posteriores se llaman occipitales, pero los ventrículos laterales también, como ven aquí en la imagen, giran, o sea, también tienen un componente temporal, entonces también tienen que ver las astas temporales de los ventrículos laterales, porque precisamente muchas de las demencias tienen atrofia temporal y ahí es como la vas a ver. También tenemos que ver el tercer ventrículo que no esté dilatado, por ejemplo, y el tercer ventrículo es una estructura muy importante para diferenciar, por ejemplo, hidrocefalia obstructiva de no obstructiva. Y el cuarto ventrículo que básicamente está al nivel del cerebelo y así se ve en axial. Y obviamente también tenemos que ver las cisternas, por ejemplo, ver que no haya masas en los ángulos pontocerebelosos, que si el paciente está herniándose, que las cisternas basales estén permeables, que haya líquido, que el cerebelo no esté herniándose hacia el foramen magnum, etc. Y finalmente, bueno, en los senos paranasales podemos
ver que no tengan lesiones, que no tengan engrosamiento mucoso. En las órbitas es muy importante ver la morfología de los globos. Aquí tenemos el cristalino, tenemos el nervio óptico, los músculos extraoculares. La grasa que está dentro de los músculos extraoculares se llama intraconal, la grasa que está afuera se llama extraconal, y dependiendo de las patologías que haya, también es el diagnóstico diferencial entre lesiones intra y extraconales. También podemos ver a veces si hay papiledema, cuando este disco óptico está prominente, y bueno, en la base del cráneo también podemos ver, como les decía, los ángulos pontocerebelosos, las cisternas basales, y no es el estudio dedicado para esto. Una resonancia magnética de cráneo puede mostrar la cóclea y los conductos semicirculares, el vestíbulo, como ven aquí, pero hay secuencias especiales de oído. O sea, no es lo mismo una resonancia de cráneo que una resonancia de oído. O sea, aunque a veces sí podamos ver estas estructuras en una resonancia normal de cráneo, de cerebro, la, la resolución espacial es muy diferente. Entonces puede ser que sí haya patologías y que no la estamos viendo nada más porque los cortes sean muy gruesos, por ejemplo, o porque no pedimos las secuencias especiales para eso. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, nervios craneales, pacientes que tienen, por ejemplo, tinnitus y están sospechando cruces neurovasculares, etcétera, ustedes lo que hacen es poner en la solicitud de resonancia magnética, bueno, tinnitus, descartar patologías de nervios craneales o muy claramente ejemplificar lo que están pensando ustedes, las sospechas que están pensando ustedes, y no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? No sé, pero yo creo que este paciente puede tener, no sé, un cruce neurovascular o tinnitus o tiene vértigo o lo que sea, porque gracias a esa indicación que nosotros como radiólogos vemos, hacemos el protocolo de la resonancia magnética y podemos decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una secuencia especial para nervios craneales que se llama Fiesta, que es un eco de gradiente con cortes muy pequeños para ver, por ejemplo, los nervios. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que se aborda en una resonancia. Obviamente hay muchas más cosas. Podemos ver el hueso medular, podemos ver la piel, podemos ver muchísimas cosas. Pero básicamente eso es como el abordaje que se usa cuando tenemos una resonancia magnética de cráneo. Entonces, nuestro rol como radiólogos es básicamente cuando tenemos una solicitud con un paciente con algún trastorno psiquiátrico, en la actualidad lo único que hacemos es descartar cosas que no sean orgánicas o estructurales, una masa, un infarto, una alteración de la migración cortical, como esa polimicrogiria o lisencefalia que les había comentado. Pero ya se está cambiando un poco el paradigma de pasar de una radiología estructural de descarte, y se están haciendo más estudios sobre diagnósticos funcionales en padecimientos psiquiátricos. No nada más con la resonancia, se utilizan con muchísimos otros estudios, con PET, con espectroscopía, o sea, consecuencias específicas de resonancia, y con PET también, que es básicamente imagen nuclear funcional. Y bueno, este artículo en la revista de Radiology es un ejemplo de cómo empezaron a ver estas conexiones neuronales y redes neuronales entre padecimientos psiquiátricos per se y los hallazgos por resonancia magnética. Pero tenemos que recordar que todos estos estudios, y no sé qué tanta como conocimiento de estadística se acuerden, pero si se acuerdan, si uno tiene una alta probabilidad preprueba o una alta sospecha clínica y pides secuencias especiales, por ejemplo, de resonancia magnética que vayan a confirmar su alta sospecha clínica, el resultado de estos estudios va a ser que estos estudios van a representar una alta sensibilidad y una alta especificidad, porque tú ya de por sí ya estabas sospechando algo anormal en pacientes que son muy seleccionados, porque obviamente para hacer estos estudios
hay muchos criterios de inclusión, de exclusión, entonces también sean muy conscientes de que a pesar de que vean estudios que digan, ah, pues se vio que el Alzheimer se relaciona con, no sé, activación de esto en el PET, tienen que irse a ver la metodología y ver si de verdad tuvieron un grupo control, si de verdad seleccionaron los pacientes, no de unos pacientes, por ejemplo, que ya tenían el diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho esto, esto fue lo que ellos encontraron. Encontraron que en la depresión había una mayor asociación de atrofia de la sustancia gris en el hipocampo y una disminución en general de la actividad funcional, con una disminución del N-acetilaspartato. En la esquizofrenia, y esto es de los primeros estudios de psicoradiología que existían, se dieron cuenta de que había más asociación con ventriculomegalia y una peor respuesta al tratamiento, y incluso en uno de estos estudios se publicó en 1970, ni siquiera con resonancia, con tomografía. Y en el caso de los desórdenes de estrés postraumático y ansiedad, también ellos vieron que había una hiperactividad en la amígdala y esta es una representación funcional de pacientes con estrés postraumático donde ellos codificaron estas áreas del cerebro que se activaban y por eso decían de que pues la amígdala tiene más activación. Entonces ahí les dejo la referencia por si quieren checarlo después ustedes. Habla de más cosas, no nada más de estas patologías, también habla de trastornos bipolares, etcétera, pero en realidad no es más que nada funcional, no es tanto anatómico. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, nadie ha levantado la mano. Bueno, entonces ahora sí viene lo bueno. Espero que les divierta tanto como a mí checar casos, pero y esto no es nada de que, a ver, tú, di esta secuencia o di que tiene el paciente. Nomás les voy a presentar algunos casos que son casos yo creo que muy frecuentemente se van a encontrar en su práctica. No necesitan ustedes ser el radiólogo que diga es esto, yo creo que es esto, que explique completamente la patología o las secuencias, etcétera. Pero nada más quiero ver si ustedes más o menos reconocen las secuencias y si pueden, por ejemplo, identificar la normalidad. Y si la pueden identificar, ¿qué se les ocurre que puede ser? ¿Ok? Así jugamos los radiólogos todos los días en las sesiones, así que van a ver más o menos qué pasa. Y obviamente les voy a dar muy, muy poquita clínica como a nosotros nos las dan, así que no esperan unos casazos. Bueno, pues este es un paciente masculino de 17 años con episodios de desviación de la cabeza y ojos hacia la izquierda y deterioro de la memoria. ¿Ok? Y esta es su resonancia magnética. Bueno, les voy a poner su resonancia magnética y quiero que alguien, o sea, si alguien quiere participar, que diga las secuencias que reconoce y si ve la normalidad. ¿Ok? Lo siento mucho, pero no escucho. No oigo nada. Voy a pasar a alguien, no levanta la mano. Reconocer imágenes primero. Podemos ver algo de desviación en la línea. Ok. ¿Qué más? Hagan de cuenta que ustedes están ahorita en una sesión, les dicen de que presenten este estudio. Lo más fácil para iniciar puede ser de que tenemos múltiples imágenes estáticas de secuencia de resonancia magnética en cortes axiales y adquisiciones coronales, ¿no? ¿Y se acuerdan más o menos que, por ejemplo, qué secuencias son estas?
O esta o la que quieran. Estos, ¿se acuerdan que les decía que estas casi siempre van juntas? Que esto es como un flare borroso. Y se usa mucho como para infartos. Exactamente, esta es la secuencia de difusión y este es su respectivo ADC. Este es un mapa de ADC. Acuérdense que el ADC está bien pixeleado y se ve como si tuviera una poca resolución. ¿Se dan cuenta? Esta, por ejemplo, vean la grasa de las órbitas, vean los vasos, vean la sustancia blanca. No, este es el flare. Este es un T1. La grasa de las órbitas está hiperintensa y la sustancia blanca, como tiene grasa, porque la mielina tiene esfingomielina y estas cosas, se ve hiperintensa más que la corteza. El tejido celular subcutáneo también está hiperintenso. Entonces, este es el flare, ya se las di. Este que es, por ejemplo. ¿Qué pasó? No oigo muy bien. ¿Sería un T2? Exactamente, este es un T2 coronal. Igual que este, nomás que están en diferentes planos. Y ya estas se las voy a dar. Este es un T1 y este es un T1 con contraste. Porque si se dan cuenta, las meninges están reforzando un poquito. Aquí este es el seno sagital, que siempre se ve como un triangulito. Aquí se ve con contraste, estos vasos tienen contraste. Entonces, bueno, ¿alguien ve alguna anormalidad? Sí. Discontinuidad. No escucho muy bien, perdón, se escucha como mucho eco. No sé si el nervio óptico parece que tiene como una discontinuidad. El derecho, en la secuencia en la que tiene contraste. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Por ahí va, pero no. pero está cerca. Si estás notando que hay, por ejemplo, una asimetría aquí. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Cuando tengan... ¿eh? No, nada. Cuando tengan algo así, como algo que les llama la atención, váyanse a ver esta misma área a las otras secuencias. Por ejemplo, vayan a ver esto aquí, aquí. ¿Se dan cuenta? Hay un área de hiperintensidad en el hipocampo derecho. Y esta área se correlaciona con un área de restricción a la difusión. Si se dan cuenta, esto está hiperintenso en difusión. Y si se fijan, esto es el líquido que está alrededor, lo hiperintenso en el ADC. Pero justo al ladito del ADC, de este líquido es hipointenso. Se fijan esta como línea muy sutil que está toda hipointensa, que se correlaciona con esto. Sí. Esto es restricción a la difusión verdadera. Y esta misma área tiene un leve reforzamiento con contraste. Y aquí en estas secuencias de T2 coronales, nada más se ve como aquí está más hiperintenso que esta corteza, ¿sí se dan cuenta? Incluso está más delgadita. Entonces, lesiones en el hipocampo, en este caso, ¿alguien tiene algún diferencial? ¿Qué tal si les regresan a ustedes que no se debe de hacer, pues, pero yo sé que muchos radiólogos dicen, lesión hiperintensa en el hipocampo, correlacionar con clínica, ¿qué les pasa? ¿Qué van a hacer si les regresan ese estudio? Me llaman a mí y me dicen, Marta, por favor, ¿me pueden echar la mano?
Bueno, pues tienen de varias, ¿no? Una pensar que puede ser una masa, y en este caso parece que no, parece que esto es algo muy lineal, que no es una masa, pero en realidad así es como se pueden presentar tumores neuroectodérmicos primitivos, o los famosos DNETs. Entonces puede ser un tumor, pero también hay una enfermedad, no sé si se acuerdan de cómo se presentó el paciente, con desviación de la cabeza, de los ojos. En realidad esos eran episodios de convulsiones. Entonces hay una causa estructural de epilepsia muy, muy descrita, y no sé si ustedes conozcan el nombre. Es de las pocas cosas en la resonancia que pueden ver en epilepsia. Muchas veces la resonancia nada más va a salir normal, pues. Bueno, esto se llama esclerosis temporal mesial. Y al final de cuentas esto fue lo que tenía este paciente, y tuvo confirmación histopatológica también, porque los episodios de convulsiones eran mm, eh, refractarios, y pues neurocirugía hizo una ablación ahí de la zona. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. Este es un masculino de 60 años que refiere que sus familiares fueron suplantados por impostores y que tiene diabetes. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Qué pasó? No oigo. Una hemorragia parenquimatosa, obviamente es entre diabetes y edad, pues en zona temporal. Probablemente eso es lo que ocasiona el síndrome de Carnas, que está con problemas de diferencia de las caras de sus familiares. Ay, súper bien. La verdad es que sí, esta no es una hemorragia. Ahí les va por qué. ¿Se acuerdan qué secuencia es esta? ¿Difusión? No, la difusión es esta, la que es como borrosa. La sustancia blanca es más hiperintensa porque tiene grasa. T1. Exacto, este es un T1. Esta, Sería T2. exacto. Y esta, Esa sería la B. el ADC, el que está junto con la difusión, que este es el mapa, el que siempre se ve pixeleado. Ahí les va porque no es una hemorragia, porque en el T1 no se ven hiperintenso y no se ve, esto es parte del parénquima, esto no está intraaxial, o sea, está dentro del parénquima. Una hemorragia tendría un poco más efecto de masa, si se dan cuenta, esto es todo edema de esa área, y el edema se ve hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. Una hemorragia, obviamente sí puede estar dentro del diferencial, pero no espero que puedan diferenciarlo, porque obviamente ustedes no son radiólogos, pues, pero nomás les digo, así no, se vería más hiperintensa en T1, y incluso aunque fuera una hemorragia intraparenquimatosa de este tamaño, tendría que tener edema perilesional y desviación de la línea media.
Pero bueno, eso ya se sabe con la experiencia de ver muchos casos, pues eso no se sabe con nomás esto. Y bueno, tú te diste cuenta muy bien del hallazgo, viste que estaba en un territorio, este es el territorio de la cerebral media izquierda, y ¿esto qué significa? Que está hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Que es verdadero. Exactamente, que es una restricción a la difusión verdadera. No es nada más efecto T2, este es el T2 y decimos, bueno, pues el T2 ya es hiperintenso y la difusión está bien diciéndome que es hiperintensa, puede ser porque la difusión es un T2. No, el ADC está hipointenso, quiere decir que es una restricción verdadera y esto fue un infarto isquémico en el territorio de la cerebral media. Y este es un ejemplo de la literatura con un caso similar, con un paciente que tenía moya moya. Y aquí la diferencia, si se dan cuenta, entre este caso donde la afección es sustancia blanca y sustancia gris, en este caso, como moya moya es afección de los vasos con disminución del calibre y estenosis de las carótidas terminales, por ejemplo. En este caso, los infartos, en lugar de tener un territorio grande como de la cerebral media, tienen territorios más pequeños y son más periféricos, corticales. Esta es la difusión y este es el T2, perdón, el FLAIR, y este es el 3 de TOF en arterial con ausencia de las carótidas terminales. Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. Doctora, del anterior caso, cuando estamos Ajá. hablando de posible hemorragia intraparenquimatosa, la intraparenquimatosa puede no mover la línea media tanto, ¿no? Lo que me confunde un poco es que nos dijo que dependiendo de la cronicidad de la hemorragia, se puede ver de diferentes colores la sangre. Exactamente, sí. Es muy difícil interpretar el sangrado en resonancia si no conocemos, por ejemplo, la evolución normal de la hemoglobina. Entonces, pasando de oxihemoglobina, desoxihemoglobina a metahemoglobina y a hemosiderina al final, es como podemos ver hiperintenso o hipointenso las cosas. Entonces, en episodios subagudos, que es como la mayoría de las veces se presentan los pacientes, o agudos, pero no hiperagudos, o sea, la verdad es que de aquí a que pasan al paciente al resonador ya pasaron al menos una hora o en teoría tiene que ser menos, pues, pero es muy raro que te encuentres una hemorragia así súper aguda, porque casi siempre les hacen TACs, ¿no? Primero a todos estos pacientes. Entonces, en la TAC, bueno, se ve hiperdensa la sangre y en la reso casi siempre te llega el paciente cuando ya está en un estadio hiperagudo y se va a ver hiperintenso en T1. ¿Ok? Y ahorita les voy a enseñar otro caso de eso. Pero ya les dije la respuesta. Pero bueno. Este es un paciente masculino de 7 años con síndrome alcohólico fetal y con retraso en el desarrollo, en la escritura, en la lectura, en las matemáticas, con trastorno de déficit de atención y hiperactividad y que en el electroencefalograma vieron ondas zeta en regiones frontales bilaterales. ¿Vieron las secuencias de T1 y T2? Exactamente, esto es un T2 en coronal, esto es un T2 en axial. Esta ¿Eh? Sagital en T1. Exactamente, muy bien. ¿Y esta? ¿Es axial en T1 también? No, acuérdense de algo que les dije ayer de cómo diferenciar esta secuencia.
There. Exacto. Vean cómo tienen estas hiperintensidades alrededor de los ventrículos laterales. La sustancia blanca aquí es hipointensa, o sea, se parece un T2, es un T2, si se dan cuenta es un T2, nomás que el líquido está atenuado. Por eso se llama Fluid Inversion Recovery, atenúa el líquido, pero en realidad es como un T2, ¿verdad? Y de hecho, el T2 también tiene estas hiperintensidades alrededor de los ventrículos laterales, pero como hay mucha hiperintensidad alrededor del líquido, en el líquido cefalorraquídeo no es tan obvio como en el FLAIR. ¿Y alguien ve algo anormal? Pues en T2 se ve algo parecido a calcificaciones en región prefrontal y tal vez un poco más. ¿Dónde? En esa, sí, en T2 hay bastantes lesiones hiperintensas. ¿Estos? Sí. Esto es parte del surco y es normal. Aquí esta es la ínsula, entonces la ínsula tiene corteza y tiene líquido cefalorraquídeo aquí, entonces esto es normal verlo así. De hecho, si lo ves en coronal, es también líquido que se mete hasta acá, ¿ya vieron? Esto es como esta partecita. Esta, por ejemplo, es calcificación de la glándula pineal. Este es vacío de señal de los senos venosos. Esto es normal. ¿No se ve como edema? ¿Edema dónde? Está muy, muy sutil y de hecho, a gente de que radiólogos con experiencia se les puede ir esta lesión también, pero ahí les va, les voy a dar una pista. Es hiperintensa en FLAIR y en T2. No sé si se está, o sea, tal vez está muy chiquita para la pantalla. ¿Estoy yo en un proyector o algo así? Sí. Ok, ok. Se dan. Bueno, ahí les va. Esta lesión es una lesión hiperintensa en T2, hiperintensa en FLAIR, que está en el tálamo derecho. Vean el tálamo izquierdo. Sí, sí. Esta lesioncititita, fue un hallazgo incidental que probablemente no estaba relacionado con los síntomas del paciente, ¿se acuerdan? Pérdida de memoria, no pérdida de memoria, retraso en el desarrollo, ¿qué más era? Síndrome alcohólico fetal y anormalidades en el electroencefalograma. Muchas veces nos encontramos hallazgos incidentales así que no sabemos si tienen que ver con los síntomas del paciente o no, pero en este caso, esta lesión acabó siendo un astrocitoma pilocítico del de la OMS grado 1, o sea, de bajo grado. Por eso está tan chiquito, por eso no hay tanto edema perilesional, por eso pacientes que pueden vivir años y años y años con estas lesiones y pueden no tener repercusiones. Vamos a pasar al siguiente caso. Esta es una femenina de 36 años con cefalea y disminución de la agudeza visual. La estamos observando, doctora.
¿Qué notan o qué secuencias son? Las sagitales de uno, Ajá, la axial también es de uno. sí, esta también es T1. Sí, parece T2 la otra axial. Exactamente. Y flare, esa. Sí, muy bien. ¿Y qué ven? Ah, no, perdón, este no es flare, este es un T1 con saturación grasa, discúlpenme. ¿Hay algo que les llame la atención? Con una lesión en hipófisis, que esté haciendo compresión del nervio óptico. Aquí dices. Sí, 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 muy bien. O sea, sí, la lesión es esta. Todos la ven, ¿no? Vean cómo está el clivus. Es como Exacto. Puede ser, y eso que acabas de decir está muy interesante porque tú dijiste hipófisis y eso es parte del diagnóstico diferencial. Pero si se fijan, la lesión está centrada un poco más abajo que de la silla turca. Cuando hay lesiones en la silla turca, obviamente las lesiones van a crecer hacia el lado donde tengan menos resistencia. Y casi siempre si son, por ejemplo, macroadenomas o craneofaringiomas o lesiones celares y supracelares, crecen hacia adentro, crecen hacia el cráneo o de manera superior. Y si se fijan, este está creciendo como dentro del hueso. será como un quiste celular. Si fuera un quiste, lo podrías ver hiperintenso en T2, ¿verdad? En este caso, esto es una lesión, está súper bien, o sea, reconocieron las secuencias, reconocieron que hay una patología, reconocieron en dónde está. No importa si no me dan el diagnóstico diferencial de todo ni le atinan al diagnóstico, porque ya con eso es muchísima ganancia. Esta lesión está dentro del hueso, entonces tenemos que acordarnos que no nada más estamos viendo el cerebro, estamos viendo también todas las estructuras que están en el cráneo. Entonces, en este caso, sabiendo que la lesión está centrada en el hueso, nuestro diagnóstico diferencial va a cambiar a patologías de hueso. O sea, puede ser una displasia fibrosa, pueden ser osteomas, pueden ser muchísimas cosas. Y en este caso, este fue un tumor del clivus que se llama cordoma. Y es un sitio súper frecuente de cordomas y es un tumor que se presenta básicamente así. Y una vez viendo esto, la imagen básicamente es casi diagnóstica. Muy bien, excelente. Vamos a ver el siguiente caso, ya casi terminamos. Es un masculino de 20 años con depresión. ¿Quién se anima? Alguien que no haya participado. Me siento bien maestra. Discúlpeme.
Pues son cortes axiales. Todos tenemos el primero. Exacto. Y son. Pues el T1, el de la izquierda, pues el de la arriba. ¿Este? Ujú. Del medio abajo también este. Muy bien, excelente. T2 pues sería el de abajo. ¿Cuál? T2 sería el de arriba. Este, muy bien. El flare sería de la esquina izquierda arriba. ¿Este? Ahí. No, no escuché ¿este qué es? No, ese está en uno. No, este es flare. Estabas bien, este es T1. Fíjate cómo la sustancia blanca aquí es hiperintensa. ¿Este qué es? ¿La difusión? Muy bien, sí, sí, sí. Y este está difícil a ti, yo te la voy a decir, o tú sabes qué es este. Este es un T1 con saturación grasa. Fíjense cómo está aquí la sustancia blanca hiperintensa, como acá, pero la grasa orbital, la grasa subcutánea, todo está atenuado, saturado, entonces es un T1 con saturación grasa. Ok, muy bien, excelente. Y ¿ves alguna anormalidad, algo que te llame la atención, algo asimétrico? Una lesión, no sé si isquémica, puede ser. Una lesión, ¿la puedes describir? ¿Dónde está la lesión primero? El lóbulo temporal, ¿sería? Ajá, intra o extraaxial. Inflexión. Intraaxial. ¿Por qué? Porque se ven todas las secuencias como si fuera. Bueno, sí. El que esté intracraneal no es lo mismo que intraaxial. Intracraneal puede ser cualquier lesión que esté dentro del calvario, dentro del cráneo. Intraaxial es que esté dentro del parénquima per se. O sea, dentro del cerebro, del parénquima. Como les había dicho, a veces diferenciar intra o extraaxial es muy difícil, porque tenemos esos signos que les decía y de la garra y esas cosas. Pero en este caso, estás muy bien, está en la región temporal y está haciendo efecto de masa en el lóbulo temporal, pero en realidad esta lesión es extraaxial. Si te fijas, aquí están los surcos y los giros, pero en realidad la lesión está desplazándolos, ¿verdad? Entonces es una lesión extraaxial. Sería que se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Excelente, excelente. Eso es hipointenso en T1. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando digan hiper o hipointenso, que le digan el apellido. Hipointenso, ¿en qué secuencia? Perfecto. ¿Qué más? ¿Restringe la difusión? Sí. En realidad aquí lo que está haciendo es, la lesión sería esto. Y este es el lóbulo temporal. La lesión sería como en esta lesión, como en esta área, como aquí. Aquí no tenemos el ADC, pero ¿se ve hiperintenso en difusión? Se ve hipointenso en difusión, exactamente, no restringe a la difusión. No nos importa el ADC porque de todos modos no está hiperintenso en difusión.
Y este era el FATSAT con contraste, ¿no? Digo, era el T1 FATSAT con contraste. Entonces, ¿tiene reforzamiento con contraste? ¿Refuerza con el contraste? ¿Ves si hay algo como que se vea hiperintenso en la lesión después de que le pongan contraste? No, no pareciera. Parece que no, exactamente. Entonces, básicamente, lo dijiste súper bien, es una lesión en la región temporal que es hiperintensa en T2, que es hipointensa en T1, que no restringe la difusión, que no presenta reforzamiento con el contraste y que produce efecto de masa en el lóbulo temporal, entonces es extraxial. Muy bien, excelente. ¿Alguien sabe qué puede ser esto o tú sabes qué puede ser esto? Quizá un quiste. Exactamente, esto es un quiste simple, perfecto. Quiste simple está súper homogéneo, está hiperintenso en T2, hipointenso en T1. Si se fijan, sigue el mismo comportamiento del líquido cefalorraquídeo. Vean cómo está aquí el cuarto ventrículo y las cisternas perimesencefálicas con el líquido cefalorraquídeo y básicamente esta lesión se comporta como líquido cefalorraquídeo. Este es un vil quiste aracnoideo. Son súper frecuentes, son incidentales muchísimas veces y no, la mayoría de las veces no presentan nada de síntomas ni se correlacionan con los síntomas del paciente ni nada. Entonces esto fue básicamente un hallazgo incidental. ¿Vale? Perfecto, excelente. Bueno, vamos a pasar para Esta es una femenina de 55 años con cefalea, tinnitus e hipotiroidismo. Todo el mundo se apantalla mucho cuando ven la venografía, nadie quiere de que participar. Pero bueno, imagínense que esto no existe. Bueno, esta es la venografía, esta secuencia que les digo que se hace sin contraste con la codificación de la velocidad en la que los protones están moviéndose. Entonces, por eso sabemos que estas son estructuras venosas. ¿Alguien ve alguna normalidad? Si quieren, yo les digo las secuencias. Este es un T2 axial, este es un T1, este es un flare axial, este es un T1 sagital. ¿Alguien ve alguna anormalidad? Está bien si no la ven, no pasa nada, está muy difícil. Sí, lo estamos discutiendo. Todavía no la vemos. Ok, yo se las voy a decir. Acuérdense de su abordaje, ¿no? Anatomía. El parénquima, el cerebro tiene una morfología normal, ¿sí? Los surcos están normales, ¿sí? El volumen está normal, ¿sí? ¿Qué más sigue? Lo de la intensidad del parénquima, pues la intensidad del parénquima se ve normal, ¿sí? Las estructuras de la línea media, y es cuando se pueden ir a estas secuencias sagitales, es decir, a ver, cuerpo calloso, perfecto, glándula pineal, normal, cuarto ventrículo, normal, mesencéfalo normal, puente normal, bulbo normal, cerebelo normal, descenso amigdalino, uy, apenitas, pero normal, ¿no? ¿Qué me está faltando? Vean la silla turca. Ya hablamos de esto ahorita, en lo que yo dije hace ratito. ¿Qué es esto? Esta es la silla vacía, exactamente. Este es un pseudotumor cerebro o una hipertensión intracraneal idiopática. Y estas secuencias las puse para que vean cómo está la valla del nervio óptico dilatada. Y en la venografía se ve que el seno transverso izquierdo está obliterado. Entonces esto pasa también en pacientes con hipertensión intracraneal.
Obviamente esto, como les dije, como esta secuencia está muy susceptible a artefactos, esto puede ser artefacto también, entonces esto se corrobora con contraste. A menos que sea muy obvio y dices, bueno, pues ya es esto, no es un trombo, ¿sabes? Pero bueno. Y vamos a ver, este es el último caso de un masculino de 44 años con neurofibromatosis tipo 2. Y si quieren, porque ya estamos pasados del tiempo, yo les voy a decir entonces qué pasa. Entonces, este es un T2. Ven cómo está el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. No hay de otra, esto es un T2. Esto es básicamente como un T2, pero el líquido no está hiperintenso, entonces esto es un flare. Esto parece un flare borroso, entonces esto es una difusión. Este es un T1 porque la grasa está hiperintensa, porque la sustancia blanca está hiperintensa. Este es un T1 con contraste y este es un T1 con contraste coronal. Entonces vemos que en el ángulo punto cerebeloso derecho hay una masa y vean cómo está desplazando al parénquima. Entonces esto es una masa extraaxial. Y ahora le vamos a tener que poner el apellido supra o infratentorial. Esto es el tentorio, pues es infratentorial en el ángulo punto cerebeloso derecho y parece que se mete al poro acústico. Y este paciente tiene neurofibromatosis tipo 2. ¿Alguien sabe qué puede ser esto? Esta sí, pregunta de nacional, yo creo. ¿Alguien dijo algo o fue mi eco? Hola, Ecuador, seguimos discutiendo sobre la neurofibromatosis. Y si se dan cuenta aquí, esta masa tiene un poco de efecto de masa y edema en el hemisferio cerebeloso derecho. Por eso esto se ve hiperintenso en FLAIR y en T2, pero no restringe tanto a la difusión. Pero refuerza muchísimo con el contraste. Ven cómo está en T1 y ve cómo está en T1 con contraste. Y es un reforzamiento homogéneo. Y esto es característico de una lesión. Y en el ángulo puntocerebroso es muy frecuente y en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 todavía más frecuente. Y nada más hay de dos. Cuando ven lesiones así, en el ángulo puntocerebeloso, son o schwannomas o meningiomas. Y en este caso, como está reforzando muy intensamente con el contraste y porque el paciente tiene neurofibromatosis tipo 2 y son mucho más frecuentes que desarrollen schwannomas y meningiomas, al final de cuentas, esto fue un meningioma. Perfecto, entonces pues ya acabamos. Ah, no, tengo otro caso, se me olvidó que agregué este caso, perdón. Ya último, pues, perdón, 77 años con delirio e hipertensión. Ah, pues justamente de este caso iba a hablar cuando me preguntaron sobre la hemorragia, ¿se acuerdan? Esta es una hemorragia subaracnoidea. Este es un T1 y este es un flare y este es un T2. Vean cómo aquí sí está hiperintenso en todas las secuencias, pero vean cómo es extraaxial, se mete hacia la cisura de Silvio, ¿ya vieron? Así es como pueden diferenciar una hemorragia subaracnoidea, porque sigue el camino de los surcos. Y pues en un paciente con hipertensión así puede ser relacionado. Aunque la hemorragia subaracnoidea asociada a hipertensión es más frecuente en los ganglios basales, pero también se puede presentar en cualquier espacio subaracnoideo. Bueno, ahora sí, ya acabamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. No, de nada, les iba a enseñar otros recursos ahorita les voy a pasar estos links ahí en el chat del Zoom. Esta es una página de anatomía que se llama Imayos. Esta es como de paga, pero hay una versión gratis de cerebro y aquí pueden ver cualquier
si tienen duda de la anatomía o tienen una resonancia y quieren saber dónde está una lesión o lo que sea, se van a esta página y aquí están todos de que eh, todas las estructuras ajá, que quieran. En coronal, en sagital, en todos lados. Entonces, esto se lo recomiendo mucho. Esta es una página que se llama mriquestions.com, donde básicamente si tienen pregunta de cualquier secuencia, se pueden ir aquí y decir, ¿qué es esto? ¿Qué se ve en esta secuencia? Y tiene todas las secuencias explicadas. Y si alguna vez tienen dudas sobre si algo es seguro, pacientes que tengan, por ejemplo, una prótesis metálica, marcapasos, stents, y no saben si es seguro para la resonancia o no, se van a meter en esta página, se llama mrisafety.com, y aquí le ponen lo que tenga su paciente y ya les dicen si es compatible, si no es compatible. Por ejemplo, una Magnum Revolver 357 no es compatible, etcétera. O sea, aquí hay de todo. Entonces les voy a pasar esto ahí en el chat del Zoom para que luego lo puedan checar con calma, ¿vale? Y obviamente si tienen alguna duda o quieren cualquier, contactarme, no duden en contactarme. Ahí les puse mi mail también. Es mmruiz@ualberta.ca.